Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la licenciada Elsa Rodríguez y nos trae el tema La vergüenza. Bienvenida, Elsa. Gracias por la invitación. Elsa, cuéntanos qué es la vergüenza. Bueno, la vergüenza de alguna manera nace desde que estamos en la infancia y pues de alguna manera se empieza a reforzar a través de la parte social, la sociedad y demás, y por situaciones que vivimos a diario, pues en nuestra vida, ya sea con familiares y amigos, son situaciones que pueden impactar en nuestra vida, pero también es un sentimiento totalmente como cualquier otra emoción que nos permite una adaptación, un aprendizaje de una manera positiva. Pero sí, esta es una experiencia que pues, cualquier individuo puede experimentar en cualquier momento de su vida. Por ejemplo, algo que la persona haga cotidiano, de repente hizo alguna presentación en público, no se sintió bien, hay un sentimiento de vergüenza, pero todo va a depender también de esa valía de la persona para poder afrontar esos sentimientos. Naturalmente, es como esos ojos que nos miran cuando hacemos algo, que después nos hacemos un juicio interior de esa mirada del otro, como lo decíamos hace unos minutos. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre culpa y vergüenza? Bueno, la diferencia que hay es que la culpa va un poco más dirigida hacia la acción de aquello que está bien y que está mal, ¿no? La vergüenza más bien va hacia esa mirada de cómo nos sentimos, cómo nos vemos a nosotros mismos frente a una situación y que también se acompaña de esa mirada de los otros, de esa parte social, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera haya ese impacto a nivel emocional y la persona pues se sienta muy afectada. Esta también puede llevarnos a tener una vergüenza sana o no sana, ¿sí? Porque hay un tiempo prudente que nos lleva a esos sentimientos y que los podemos trabajar. Pero también puede ocurrir, así como pasa con la culpa, que es sana, que se vuelve tóxica, también podemos experimentar esta emoción de la misma manera, ¿no? Se puede volver tóxica. Entonces es importante diferenciar cuando es una vergüenza sana, que es algo que nosotros podemos afrontar, trabajar y pasamos y tenemos un aprendizaje, ¿no? De esa experiencia. El cuidar de que no nos lleve a esa parte tóxica, porque sí, ahí nos puede afectar un poco más a la parte de nivel psicológico, incluso va a afectar la parte de nuestra salud física, porque se complica y podemos caer en temas de depresión, podemos caer en ansiedad y otros temas de salud que nos pueden afectar. Evidentemente, entenderlas cuándo es sano y cuándo es no sano, ahí es donde está la clave, porque es un sentimiento ambiguo. Y al ser ambiguo tenemos que poder reflexionar, ¿qué me está molestando de todo esto? Entonces, danos un ejemplo cotidiano en donde experimentemos esa vergüenza. Si hablamos de un ejemplo cotidiano, por ejemplo, puede ser algo que la persona tenga algún proyecto, algo que está haciendo en su momento y que ha dedicado tiempo para ello y pues no le sale de alguna manera pues como lo considera y mira que ha fallado a sí mismo, ¿sí? Y esto hace que la persona tenga este sentimiento de vergüenza ante una situación pues que se dio. Por eso es como la mirada yo diría que la vergüenza es como el desamor hacia ti mismo, ¿sí? Y la parte de poder trabajarlo en esa parte sana es tener esa mirada con amor, reconocer esa humanidad que hay en ti, saber que te puedes equivocar, pero que luego lo puedes hacer mejor, que estas experiencias pueden pasar, pero que te pueden llevar a ese aprendizaje. Entonces es importante que la persona pues trabaje o gestione esas experiencias que son del día a día. Hay unas que son pues bastante, digámoslo así, que uno las puede identificar rápidamente, pero hay otras que no se pueden identificar. Hay personas que no saben que están pasando por un sentimiento o una emoción de vergüenza. Y en muchos casos tal vez desplazan esa sensación o ese malestar hacia afuera. Pero esto es en un caso en donde hablamos de una experiencia cotidiana, una experiencia en que es natural que suceda. Sin embargo, cuando hablamos de casos que hemos tenido en la fundación, que son casos de pérdidas o de duelos por pérdidas significativas, ahí vemos que aflora la vergüenza.
y sin embargo la misma persona, como bien lo dices, no lo ha podido identificar. ¿Qué sucede en el individuo cuando estos casos los enfrenta? En los casos de las personas que tienen duelo, que han tenido una pérdida, por ejemplo, la vergüenza aparece mucho en los casos por muerte por suicidio, porque a la persona le cuesta reconocer y expresar que su ser querido haya fallecido pues, de esta manera. Y es difícil, y esto también puede complicar el proceso de duelo porque es difícil aceptarlo, ¿sí? Entonces, también es importante que dentro de estas experiencias de duelo que nosotros llegamos a tener en la fundación, hay casos también que se acompañan, por ejemplo, de diagnóstico de alguna enfermedad que también genera vergüenza. Entonces, esto complica más la situación porque hay personas que consideran que los sentimientos en general están relacionados a la pérdida que están teniendo en el momento del duelo de ese ser querido, pero no están reconociendo esta otra emoción que surge de esta otra experiencia que están viviendo, como es por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad por psoriasis, digámoslo en este caso, que la persona tiende a esconder, a aislarse, considera pues que no está bien para compartir con otras personas, que no le vean su piel, se siente que no es aceptada, entonces tiende a aislarse. Si no hace diferencia entre lo que está viviendo en el duelo y esta otra experiencia, pueden haber sentimientos, pues aparte de la vergüenza, de la culpa, y ahí hay que profundizar y hacer un trabajo pues mayor, en ese caso emocional. Y claro que se puede complicar ese proceso de duelo. Y aquí yo añadiría muchas veces en que, y lo vuelvo a repetir, esos ojos que la persona interpreta del otro y se juzga a sí misma. Y de alguna manera es como caer también la persona en flagelarse o en castigarse por lo que está viviendo. Entonces es tremendamente doloroso para la persona que cae en esa vergüenza tóxica o esa vergüenza no sana. No me gusta utilizar la palabra tóxica, no, sino esa vergüenza no sana. No sana, claro que sí, porque es que la vergüenza duele. Total. La vergüenza duele. Si nosotros no trabajamos esa vergüenza que nos está afectando, que ya no es sana, porque ya nos está afectando en ese día a día, sí debemos dedicarle esa parte de atención y buscar la ayuda. Reconocer que es aquello que internamente pues, nos está afectando en esa mirada de desamor, pero también identificar aquellos, digamos, detonantes a nivel de la parte exterior, esas miradas de esos otros que nos detona en esos momentos, validarlo, aceptarlo como parte de una experiencia que estamos viviendo para nosotros poder normalizar esa emoción. Si no lo podemos hacer por sí solo, es darnos el permiso de buscar la ayuda con un profesional, pero sí es importante que podamos sanar esa vergüenza. Y aquí me lleva a esa parte del perdón, que muchas personas cuando caemos en esa vergüenza no sana, que nos castigamos por haber cometido ese error, por haber tenido imperfecciones, porque provoqué esa respuesta del otro, porque me dejé humillar, me dejé desvalorizar. Entonces la persona queda brava consigo misma o consigo mismo y muchas veces se castiga, se aísla, diríamos como que se esconde. En estos casos, ¿cuál es el papel que juega el perdón en estas situaciones? Bien, el papel en estas experiencias que juega el perdón, pues el perdón no es más que el amor hacia nosotros, ¿sí? Entonces, si poder sanar la vergüenza es mirarnos con amor, porque lo contrario es el desamor, porque nos atacamos, nos lastimamos, nos cuestionamos, nos juzgamos, nos seguimos lastimando. Entonces, esa mirada de amor nos lleva al perdón. Entonces, el perdón, ¿cuál es el beneficio del perdón? Que nosotros podemos tener esa libertad de poder expresar nuestros sentimientos, de trabajarlo,
Ya que los identificamos, los validamos, lo aceptamos, podemos transformarlo en ese perdón. No nos quedamos en el sentimiento de lo que nos generó esa vergüenza en lo que pasó. La importancia va hacia lo que nosotros podemos llegar a transformar eso que nos ocurrió y no nos quedamos en esa parte negativa de la experiencia. Definitivamente que el perdón es aunque es un acto simbólico, es esa oportunidad de reconocernos como lo que somos, seres vulnerables, y que podemos, a raíz de enfrentar todas estas situaciones, convertirnos en personas más resilientes, porque estas experiencias las vivimos todos los seres humanos. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros televidentes? Sobre todo cuando no han podido darse cuenta de que están viviendo una experiencia de vergüenza, o más bien unos sentimientos de vergüenza a raíz de situaciones, porque normalmente yo diría que a nivel cotidiano, cuando alguien nos desprecia, bueno, a ver, no quiero usar la palabra desprecio, pero cuando alguien humilla, o cuando alguien te trata mal, o hablemos del maltrato o de la violencia, de experiencias en donde el ser humano se siente muy incómodo, con mucho dolor. ¿Cómo hace esa persona para identificar la vergüenza que la está viviendo? Bueno, la vergüenza pues no es tan fácil de identificar como a veces identificamos la culpa y el miedo, a pesar de que la culpa y el miedo y otras emociones también nos cuesta identificarla. Claro. Porque lo más difícil es identificarla y aceptarla para poder trabajarla. ¿Sí? Si ya con ellas, que son más conocidas, hay dificultad pues con la vergüenza, que pues no es la que vemos a diario y no estamos como con ese conocimiento y esa conciencia de esa emoción, pues nos cuesta un poco más. Hay personas que viven una vergüenza y no saben, no son conscientes de ella. Entonces, aquel que sí es consciente de ella, claro que es importante que pueda trabajar esa vergüenza, poder identificar situaciones que en el momento están ocurriendo para poder darle como este giro hacia la parte positiva en lugar de quedarnos en esa parte negativa, como lo decía antes. Entonces, si ya somos conscientes de esa vergüenza, que yo recomiendo, lo más importante es que si somos conscientes, no esconderla, ¿sí? Porque si la escondemos, si la minimizamos o la encapsulamos, ahí es el reforzador a agravar la situación de esa vergüenza. Y ahí es donde se puede llevar a que esa vergüenza sea no sana. Porque si nosotros pues no la dejamos en ese secreto o no la escondemos, no la reforzamos. Si más bien nos damos ese permiso de poder identificarla, trabajarla, eso es lo que nos va liberando de esa experiencia o ese sentimiento no sano. ¿Sí? Porque sí debemos cuidar que no se convierta en esa vergüenza no sana, porque es sano sentir vergüenza porque cumple una función de adaptación en nosotros. ¿Sí? Aquí el punto es que no llegue a convertirse en una vergüenza no sana. Excelente, gracias por este valioso aporte que le damos a nuestros televidentes, Elsa. Y nos vamos a una pausa y regresamos con Verushka Ordaz. Y estamos de regreso con la licenciada Verushka Ordaz, psicóloga del Ministerio de Educación. Bienvenida, Verushka. Muchas gracias. Verushka, háblanos cuando hablamos de acoso escolar. ¿A qué nos referimos? Muy bien, es un concepto interesante porque en décadas atrás pensábamos que el acoso escolar era un tema de sobrevivencia en las escuelas, porque sabemos que el acoso escolar es una forma de maltrato que se da entre estudiantes. Eso es la primera caracterización importante en la definición. Se da entre estudiantes de forma reiterada en el tiempo, donde hay un agresor o unos agresores que tienen una intención de causar daño a la víctima. Entonces, con esa definición que pues, antes consideramos, como bien lo mencioné, como una forma de sobrevivencia, entendíamos que no era un concepto que había que tratar o atender,
sino que cada quien buscaba sus estrategias de resiliencia o de sobrevivencia para atender la situación. Y de hecho en las familias también se veía como una situación en que tenía que ver con lo que tú eras como persona. Tenías que ser machito o tenías que ser una chica sobreviviente para resolver estas situaciones sin ningún tipo de mediación de un adulto, llámese el padre de familia o llámese el docente. Tú de alguna manera sobrevivías y lo hacías bien y te sentías bien y sentías que, bueno, lograste superar una etapa de la vida cuando ya sabemos que no es necesario pasar por ningún tipo de violencia, ya sea o en la escuela o fuera de la escuela, para sobrevivir, valga la redundancia, en cualquier situación en la que nos encontremos. ¿Qué diferencia hay entre el acoso escolar y otras formas de violencia? Muy bien, como la definición lo dice, que es una forma de maltrato que se da entre estudiantes, tendemos a pensar que cualquier pelea que se da entre estudiantes tiene que ver con el acoso escolar. También el término lo hemos generalizado a que decimos que si hay una situación, por ejemplo, entre un adulto y un estudiante, estamos hablando de bullying. Realmente estamos hablando de una forma de maltrato. También hay otras situaciones que se dan entre adultos que pueden también que ver con situaciones en que están de alguna manera afectándose. Tampoco estamos hablando de acoso escolar. Esto quiere decir que la diferencia entre acoso escolar y otras formas de violencia es, primero, que se da entre estudiantes. Segundo, que se da reiterado en el tiempo. Si hay dos estudiantes que tienen alguna diferencia y esa diferencia los lleva, vamos a decir así, a maltratarse verbalmente o a irse a los golpes, estamos hablando de un tipo de violencia distinta, que es la violencia entre pares. Pero no necesariamente estamos hablando de acoso escolar. Pero si esa situación tiene, vamos a decir, un desnivel de poder, es decir, uno se siente superior al otro y la víctima no tiene la capacidad de resolver o la capacidad, vamos a decir, de enfrentarse o de defenderse ante esa situación de violencia, entonces estamos hablando de una situación de acoso escolar, porque hay una víctima que no está en capacidad, y no me refiero a esto en capacidad física, puede ser más alta o más alto, puede tener mayor edad, pero en niveles de poder se siente menos que la persona que le está agrediendo. Y hay un aspecto principal que sucede también cuando hay situaciones de acoso escolar, que es que siempre tenemos a un grupo de observadores que se convierten en los que están vitoreando y los que están reforzando esa conducta negativa de violencia que se da dentro del centro escolar. Entonces, por eso es tan importante hacer la diferenciación entre otros tipos de violencia con acoso escolar, porque el acoso escolar tiene tres esferas o tiene tres personas importantes, que son el agresor, y cuando nos referimos al agresor tenemos que recordar que nos referimos a un menor de edad, que también tiene una historia y que está siendo agresivo por una razón. Por ende, cuando se hace tratamiento, se hace la intervención, la persona agresiva también tiene que involucrarse en esa atención. Está la víctima que dijimos que no se sabe defender porque no tiene, digamos así, o la estructura o la fortaleza o las herramientas para hacerlo. Y están los observadores, que entre los observadores entramos todos. Puede entrar el docente, el personal administrativo, inclusive los padres de familia, que hablamos de la historia cuando décadas atrás decíamos que el acoso escolar no era una forma de violencia. Muchas veces reforzábamos que el niño fuera y se defendiera, fuera y peleara, fuera y pegara, pues para ser, vamos a decir, el ganador en esa lucha o en esa situación de violencia que se daba. Entonces, hablar de acoso escolar es hablar de una situación que se da dentro del aula de clase, pero que también se puede dar en el recreo, se puede dar en los pasillos, se puede dar a las salidas, y que sucede justamente entre estudiantes, en donde hay una persona vulnerable que no encuentra la forma de resolver la situación en la que se encuentra. Hay, por lo contrario, otro estudiante que es agresivo y que de manera reiterada puede humillar, puede insultar, puede pegar, puede inclusive haber algún tipo de acoso sexual. Y las últimas formas de acoso que tenemos, que son las que vienen con las redes sociales, que es el ciberacoso, que se da a través de los memes y pues subir fotos sin autorización, que eso, bueno, tiende a caer también en otras situaciones de riesgo que se pueden dar, y que efectivamente el estudiante se siente más vulnerable todavía, por ejemplo con el ciberbullying, porque de alguna manera
si sale del colegio no se encuentra con la situación de agresión, ¿verdad? Porque no se encuentra con el agresor o los observadores que están vitoreando esa situación. Pero cuando está en su casa y ve su celular o ve las redes sociales, el acoso escolar a través del ciberbullying le sigue a su casa, le sigue a su familia, le sigue a su espacio de confianza. Entonces, por eso es importante identificar si la situación de violencia que se da dentro del centro educativo tiene que ver con el acoso escolar o alguna otra forma de violencia, porque asimismo debe ser la intervención que se dé desde el centro educativo y obviamente desde la familia. Déjame hacerte una pregunta ahora que estás diciendo esto, me trajo como a recordar lo que hablábamos con Elsa Rodríguez en el bloque anterior, donde hablábamos de esa vergüenza. Esa vergüenza la vive aquel muchacho que ha sido humillado, que ha sido expuesto, que ha sido burlado. Claro, si no hay ese canal de confianza y comunicación en la que ese estudiante que está siendo víctima pueda hablar con alguien y comentar lo que está sucediéndole, es probable que se quede callado y que tenga vergüenza de contar o tenga vergüenza de sentirse vulnerable. No sé cómo resolver que me estén lastimando, no sé cómo contestar, no sé qué hacer. Entonces, hablar de la vergüenza, más que todo, es hablar de la vulnerabilidad que puede tener ese estudiante al encontrarse en una situación de violencia y de la cual no sabe escapar o de la cual no sabe buscar el apoyo que debiera tener primero en sus compañeros, que no deben permitir que en el aula se den estas situaciones, segundo, en el círculo de adultos que está dentro de la escuela y tercero, el apoyo que debe tener en la familia, que no debe permitir que ninguna situación de agresión, ni siquiera en la crianza, sea modelo para que se pueda esa agresividad o ese modelo de conducta agresivo pueda de alguna manera reflejarse en la escuela. Definitivamente que es un tema fascinante y desde el punto de vista de crear conciencia en la sociedad es tan necesario. ¿Y qué medidas se están tomando o hay alguna normativa actualmente que se esté dando en Panamá para contrarrestar esto? Sí, el año pasado se creó la ley 289 que habla sobre la convivencia en los centros educativos a nivel nacional. Obviamente ella no solamente habla del acoso escolar, sino de cualquier forma de maltrato, inclusive que se puede dar entre adultos hacia estudiantes. Ella está ahorita en su reglamentación, pero es un apoyo, es un extra adicional a lo que ya se lleva haciendo a lo largo de los años en lo que corresponde a la prevención del acoso escolar dentro de los centros educativos. Nosotros tenemos como Ministerio de Educación y a través de los gabinetes psicopedagógicos iniciativas, por ejemplo, tenemos la guía Habla Conmigo, que de alguna manera previene y sensibiliza a los estudiantes y a la población de que estas situaciones traen consecuencias negativas, no solamente psicológicas, sino físicas. La consecuencia más grave que trae en la historia de las situaciones de acoso escolar en las que se puede ver encontrado un estudiante es quitarse la vida. Es la más grave y es la que no tiene retorno. Así que es un tema tan delicado como ello y prevenir y sensibilizar a la población de que no existe ninguna forma agresiva para resolver los problemas, sino por el contrario, buscar un clima escolar positivo, buscar alternativas en las que las escuelas tengan política de cero violencia y eso incluye también a los adultos, en que nosotros no podemos tampoco de alguna manera ser agresivos con los estudiantes y también implica a nosotros como padres y madres de familia que en la crianza debemos garantizar que el modelo que nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos tiene que ver con una convivencia pacífica y con un manejo adecuado de nuestras emociones. En la medida de que se pueda trabajar en conjunto, familia, escuela, y que los estudiantes, que son los principales observadores, entiendan que las bromas humillantes, entiendan que los señalamientos y que algunas situaciones de risa, entre comillas, o de bromas pesadas, entre comillas, puede lastimar a algún compañero, vamos a lograr de alguna manera cambiar ese mensaje de que no necesitamos utilizar la violencia para resolver los problemas. Excelente aporte. Y una última pregunta es, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes para prevenir el acoso escolar, sobre todo desde el punto de vista familiar? Porque lo acabas de mencionar,
cómo nosotros los padres tenemos que reaprender. Porque si en mi casa o nosotros a nuestros hijos los maltratamos, los tratamos mal o los etiquetamos, de alguna forma ellos lo van a permitir en el ámbito escolar. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué herramientas les podemos dar a ellos que están escuchándonos? Sí, a la familia debemos recomendarle, y soy parte de esta familia panameña, recomendarle que no existe ninguna forma de crianza que implique la violencia. Y cuando nos referimos a la violencia, puede ser el golpe, puede ser el grito, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a pensar que el golpe y el grito está relacionado al respeto, cuando no es así. Nosotros podemos criar de forma respetuosa, con límites, con normas, con carácter. Sin embargo, eso que nosotros le estamos inculcando a la familia es lo que ellos van a ver reflejado en nuestros hijos, de manera tal de cuando ellos crezcan con valores, con normas y con límites, cuando llegan a la escuela, van a saber qué cosas pueden hacer o qué tipo de relación pueden tener con sus compañeros. También debemos aprovechar la oportunidad e invitar a nuestro cuerpo docente, directivo y administrativo de los centros educativos a se sumen a este trabajo que hemos estado realizando a través de los años, conjuntamente con las escuelas para padres, que se relaciona pues justamente con brindarle ese tipo de fortalecimiento familiar para que las situaciones de acoso escolar no se den en los centros educativos. Pero creo que es una oportunidad hermosa y valiosa para que todos nos sensibilicemos y continuemos de alguna manera, porque este es un trabajo de diario y es un de tú a tú. Existen niños que no saben la diferencia entre ser agresivos, no saben cómo manejar sus emociones, y eso es parte del desarrollo. Y nos compete a nosotros, los adultos, entender en qué niveles, estadios del desarrollo se encuentran, cómo pueden manejar sus emociones y cómo podemos nosotros inculcarles y enseñarles, modelar de forma positiva esas situaciones en las cuales ellos se van a encontrar, de manera tal de que no necesitamos tener ningún tipo de situación de acoso escolar en las aulas de clase. Formidable tu aporte, Verushka, y te agradecemos muchísimo que nos hayas traído sobre todo un tema. No tenemos que hablar de lo delicado al nosotros presentar esta problemática y que podamos en todos los ámbitos hablar de ella, es lo que nos va a permitir salir de ese desconocimiento. Gracias mil. Gracias a ti por invitarnos. Y nos vemos en una próxima edición de Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.